Buenos días. Nada, para asegurarme, ¿pueden escucharme y ver diapositivas? Sí, doctor, buenos días. Sí, buen día, ¿qué tal? Muy bien, entonces, la diabetes mellitus viene siendo otro de los temas pilares del curso, debido a que también con la obesidad, con el síndrome metabólico, es otra de las patologías en la cual va en aumento. Las proyecciones que se hacen cada año de de cuántos pacientes cuántos pacientes con diabetes habrán en un quinquenio, en una década, casi siempre se exceden esas proyecciones, ¿no? Es una enfermedad crónica donde se caracteriza principalmente por niveles elevados de glucemia y que con el tiempo, cuando los tejidos blandos se exponen de manera crónica a un ambiente hiperglucémico, comienza a haber cambios. Comienza a haber diferentes cambios, glicosilaciones no enzimáticas, y estos tejidos blandos que están a nivel cardíaco, en los nervios, a nivel renal, ocular, comienzan a sufrir cambios, generando así complicaciones microvasculares, ¿no? Como retinopatía, nefropatía, neuropatía, aterosclerosis. Entonces, generalmente se comienza por cambios, complicaciones microvasculares, y cuando estas complicaciones o esta hiperglucemia no es corregida, evoluciona a complicaciones macrovasculares, ¿no? Las complicaciones macrovasculares, bueno, incluye infarto del miocardio, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, eh, que son más frecuentes en los pacientes con diabetes tipo 2. La prevalencia ha incrementado drásticamente desde la década de 80 al año 2019. La prevalencia aumenta principalmente en los países de mediano recurso, bajo recurso, y la principal causa de ceguera a nivel mundial es por diabetes mal controlada. La principal causa de muerte en los pacientes con diabetes es por enfermedad renal crónica, ¿no? Claro, la diabetes también ocasiona, como ya mencionamos, complicaciones macrovasculares que pueden también resultar en las amputaciones. Casi siempre las amputaciones de los miembros inferiores preceden a neuropatía diabética. Un paciente que vemos entrando a la consulta, que tenga, por ejemplo, el calzado apretado y no se queje, probablemente este paciente tenga algún tipo de neuropatía. Generalmente la neuropatía se caracteriza por parestesias, hormigueos en ambos miembros inferiores en forma de media y que empeora en la noche. Esto generalmente es así, no siempre, pero es lo general, es lo frecuente. Entonces, vemos aquí que cada año, generalmente cada año se hacen proyecciones de lo que ven en en el círculo, cuántos millones, perdón, se hacen estimaciones de cuántos millones de personas con diabetes tendrían en estos años que se describen aquí. En el 19 se estimaba que iba a haber más de 460 millones. En el año 2000, en el año 2019 se proyecta que va a haber más de 570 millones de pacientes con diabetes a nivel mundial. Para ese año también se proyecta que en 2045 va a haber más de 700 millones de personas con diabetes a nivel mundial. Ahora, eh, esto no solamente es decir, bueno, hay más pacientes con diabetes o se estima que va a haber más, sino más bien que va a haber más pacientes con diabetes y por lo tanto, muy probable, va a haber mayores complicaciones asociadas a la diabetes, y esto eh, sobrecarga más la parte financiera de los sistemas sanitarios, ya sea público o privado, ¿no? Y eso en cualquier país no es sostenible, así de simple, no es sostenible. Por lo tanto, como médicos jóvenes, nosotros necesitamos atacar, prevenir, evitar, tratar de detener esta avalancha de patologías metabólicas, enfermedades crónicas no transmisibles, de manera que las complicaciones vayan a ser, pero la carga sea lo menos posible.
Las proyecciones que se hicieron para el 2024 de cuántos pacientes iba a haber con diabetes a nivel mundial, ya eso se sobrepasó. Se ha sobrepasado. Cada vez que se hacen las proyecciones, generalmente se sobrepasa esa cantidad de pacientes. Muy probablemente para el 2030 esta cifra va a ser mucho mayor. Lo mismo acá, esta cifra va a ser mucho mayor. Vemos acá nuevamente las proyecciones para 2025 en diferentes continentes del mundo. Vemos que todo va en aumento. Básicamente no hay nada que va a haber, no existe ninguna proyección que nos diga que va a haber una disminución. Y esto es del año 1997, como era la proyección. Ya esto ya se sobrepasó, obviamente, ¿no? 2025 ya ha llevado más de esa cantidad. Se estima que el 10% de la población general presenta diabetes, es lo que se estima. Y lo triste o lo más deprimente es que la gran mayoría de los pacientes con diabetes está en la edad productiva, ¿sí? Está en la edad productiva de los 20 a 64 años, que es donde, bueno, ese paciente, ese individuo trabaja bastante, sin embargo, a expensa de un estilo de vida no saludable, y cuando llega a la jubilación, que es donde teóricamente hay mayor júbilo, bueno, no es una jubilación placentera, no es para disfrutar, sino más bien el presupuesto de un jubilado se estima que es principalmente para gastos médicos, para gastos de medicamentos, gastos en salud, básicamente, ¿no? Entonces, obviamente que nosotros como entes de cambio queremos divulgar esa campaña de, bueno, hay que mejorar el estilo de vida, porque suena fácil, pero es lo más difícil que se puede hacer para que este grupo de pacientes en edad reproductiva pueda, no solamente, bueno, hay que trabajar, pero que, que no sacrifique la salud solamente por trabajar, porque cuando llega la jubilación, entonces no lo disfrutan. Otra cosa que no se habla mucho es que cuando los padres trabajan tanto, que es lo que hacen a expensas de la salud, llega la jubilación, le da un derrame, le da un infarto, queda en diálisis, fue amputado y eso conlleva una carga, asimismo para los hijos o para los que les rodean, y una carga emocional, física, monetaria. Y eso es lo que no hablamos con mucha frecuencia, que es importante que heredemos un anciano sano. Heredemos un anciano sano a nuestros hijos, porque si no, es porque si heredamos un anciano enfermo, entonces eso es otra sobrecarga que va a atentar contra la salud mental. Vemos aquí la prevalencia que se ha incrementado. Se estima que un 10% básicamente de la población general presenta diabetes en Centroamérica, Suramérica. Bueno, las estimaciones la prevalencia a nivel mundial no escapa a la realidad. Vemos que un 10% aproximadamente, ¿no? Esto probablemente se vaya a sobrepasar. ¿Y cuáles son las metas en el tratamiento de la diabetes? Bueno, hoy en día sabemos que la atención en pacientes con diabetes no es glucocéntrico, no es centrado solamente en la glucosa. Es decir, muchas veces cuando vemos pacientes con diabetes nos centramos solamente en ver la hemoglobina glicosilada, que si ya mejoró, bueno, ya estamos bien. Eso es importante, pero no es lo único que se debe vigilar, porque el nombre del juego es cómo uno puede prolongar la vida al paciente pero con la mejor calidad de vida. Ese es el nombre del juego. ¿Cómo yo puedo prolongar al paciente con la mejor calidad de vida? Y eso se traduce en una atención médica enfocada a los desenlaces, es desenlace céntrico. Yo tengo que tratar de que el paciente tenga menores complicaciones posibles. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, uno de los aspectos es manejar el peso, porque la consigna básicamente es cómo yo puedo ayudar al paciente, cómo yo puedo ayudarte a bajar de peso para mejorar tu control glucémico. Porque si no comenzamos a tratar el peso, es muy difícil controlar la glucemia. Por lo tanto, el peso, la obesidad, el sobrepeso son el aspecto pilar en el tratamiento de la diabetes. Claro, la hipertensión, un 70% de los pacientes con hipertensión también cursan, perdón, un 70% de los pacientes con diabetes cursa con hipertensión. La hipertensión descontrolada, bueno, y puede incrementar la mortalidad y asimismo puede incrementar las complicaciones macrovasculares como enfermedad
cerebrovascular o infarto del miocardio. El otro pilar que hay que tratar en pacientes con diabetes es la dislipidemia. ¿Sí? Existen diferentes metas lipídicas en los pacientes que presentan diabetes y por lo tanto el tratamiento con estatinas es de manera rutinaria. ¿Sí? Es de manera rutinaria que debe ser incluido en los pacientes que presentan diabetes. Entonces maneja la presión, el peso, los lípidos y por supuesto la glucemia, ¿no? La glucemia, hoy en día, además de medicamentos que ayuden a bajar la glucemia, queremos que esos medicamentos antidiabéticos que bajan la glucemia puedan prevenir complicaciones cardiovasculares. ¿Sí? Y entonces todo esto combinado nos ayuda a reducir ese riesgo, ¿no? Ese riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares. La clasificación de la diabetes puede ser en cuatro grandes grupos. Actualmente es lo que se maneja, cuatro grandes grupos. Hoy en día se habla de que la diabetes, existen otras clasificaciones de la diabetes, pero bueno, eso aún no está de uso oficial. Se habla de genotipos de la diabetes, que no lo vamos a tocar en la clase porque, bueno, no, está en algunos libros de texto, pero todavía es relativamente nuevo, ¿no? Clasifican el grupo de diabetes en cinco grandes grupos, en cuanto a sus resistencia a la insulina, a la reserva pancreática, a la edad, a la hemoglobina glicosilada y la función renal. Pero para este curso nos vamos a basar en esta forma de clasificación que es la tradicional. Son cuatro grandes grupos: diabetes tipo uno, tipo 2, tercer grupo, otros tipos que engloba todo, básicamente lo que vemos acá, y la cuarta, diabetes estacional. Una mujer que no tiene diabetes se embaraza y que se diagnostica la diabetes en primer trimestre. Em, Perdón, en el segundo trimestre. Diabetes tipo uno, eh, los principales mecanismos fisiopatológicos es la inmunología, ¿sí? Es inmunomediada, existen autoanticuerpos que comienzan a atacar diferentes blancos moleculares que tienen que ver con la producción de insulina, el transporte de insulina, la síntesis de insulina. Y bueno, existe un pequeño porcentaje que no vamos a ver cuál es la causa, ¿no? Y el término médico es idiopática. Diabetes tipo 2 es aquel paciente que, bueno, teóricamente nace bien, pero tiene predisposición genética y a su vez presenta estilo de vida no saludable y esto va a cursar con el tiempo resistencia a la insulina con esa deficiencia relativa de la insulina, ¿no? Con la insulinopenia. Y esto va a resultar en la hiperglucemia persistente. Otro tipo, bueno, puede ser medicamentosos, puede ser defectos genéticos, monogenéticos, puede ser por enfermedades del mismo páncreas, del componente exocrino, una pancreatitis que puede lesionar la parte endocrina del páncreas, ¿no? Y ya diabetes estacional que ya mencionamos. Entonces, ¿quiénes están en riesgo de diabetes? Bueno, este punto de corte de edad está desactualizado es a partir de los 35 años. Se ha bajado la edad de quienes pacientes, qué pacientes están en riesgo de prediabetes o diabetes tipo 2 debido a la alta prevalencia, el incremento de la prevalencia, incidencia de pacientes con diabetes a nivel mundial. Esto se ha bajado al punto de corte, ahora es 35 años. Aquellos pacientes que son sedentarios, porque la gran mayoría acá somos sedentarios y entonces estamos en riesgo de, pacientes, de tener diabetes. Aquellos individuos que tienen familiares inmediatos con diabetes, papá, mamá, hermano, hijos, esos pacientes heredan genes que predisponen al padecimiento de la diabetes. Aquellos que presentan hipertensión, una, así como mencionamos que una buena parte de los pacientes con diabetes presentan hipertensión, al revés. Una buena parte de los pacientes con hipertensión puede presentar diabetes. Aquellos, aquellas madres que tenían historias de diabetes estacional, aquellos que presentan sobrepeso y obesidad. Claro, aquellos bebés que nacen macrosómicos, lo más probable es que la mamá también tenga disglucemia, ¿no? Alteración del metabolismo de la glucemia. Otro factor de riesgo de padecer prediabetes o diabetes son aquellas etnias de riesgo, ¿no? Por ejemplo, los latinoamericanos están incluidos ahí, algunos asiáticos, americanos, americanos africanos. Entonces, algunas etnias, los latinoamericanos no escapamos de etnias
de incremento con riesgo incrementado, ¿no? ¿Y cuáles son los componentes en la cual debemos evaluar en una atención con pacientes con diabetes? Bueno, la historia clínica es muy importante, conocer cuál es eh, el tiempo de diagnóstico, desde cuándo se le hizo el diagnóstico, porque el tiempo del diagnóstico de la diabetes me da una idea de si puede existir complicaciones eh, microvasculares o no. Habitualmente, en los pacientes con diabetes tipo 1 se le asocia más complicaciones microvasculares como retinopatía, como neuropatía, mientras que en los pacientes con diabetes tipo 2 se le asocia más o es más frecuente la enfermedad renal crónica o la nefropatía, ¿no? Pero la edad o el inicio de la diabetes juega un papel muy importante para orientarnos. Bueno, esta diabetes, de cuándo lo tuvo y bueno, especialmente si está mal controlada, entonces nos va a dar una idea que va a haber eh, eh, complicaciones microvasculares, aunque esté asintomático. La historia de si tuvo cetoacidosis diabética, eso también me va a ayudar a conocer si el paciente tuvo diabetes tipo 1. Es importante que en nuestros medios, una de las principales causas de cetoacidosis se da principalmente en diabetes tipo 2 y una de las causas principales es por la ausencia de medicamentos, ¿no? O la falta de adherencia de medicamentos porque no hay, porque no sabe usarlo, porque no lo usa, porque no lo puede comprar. Pero en nuestros medios es una de las principales causas de cetoacidosis. O también si fue un hallazgo en el laboratorio, se hizo un laboratorio no relacionado y fue un hallazgo. Hay que interrogar sobre los patrones de alimentación, si este paciente va a nutricionista, porque muchas veces los pacientes van a decir, bueno, yo hago dieta, pero bueno, eso entre comillas, yo hacer dieta es muy subjetivo en cada individuo, especialmente si ese individuo no es nutricionista o no tiene un conocimiento básico, porque ¿qué es hacer dieta al final, no? Comer menos también es algo muy subjetivo. Entonces, lo ideal es que ese paciente pueda ir a una nutricionista para que le haga un plan de alimentación basado en las necesidades de ese paciente, ¿no? La historia de ganancia de peso, primero hay que preguntarle a ese paciente si se lo puede hablar sobre su peso, porque muchos pacientes también son muy susceptibles. Muchos pacientes también pueden ofenderse si los pesan, por eso hay que preguntarle, pedirle permiso al paciente si lo puedo pesar, si podemos conversar sobre su peso. Eso es lo que teóricamente se debe hacer, porque es un tema muy sensible para muchos, ¿no? Si ese paciente permite que se le hable sobre su peso, entonces se le menciona, bueno, se les pregunta, bueno, ¿cuál es el mayor peso que has tenido en tu vida que te acuerdes? ¿En qué momento de la vida consideras que has tenido incremento de peso? Si ese incremento de peso ha sido desde la infancia, adolescencia o es reciente. Porque existen dos periodos principales en los cuales las mujeres van a tener mayor incremento de peso y uno es después del embarazo y el otro es durante la menopausia. Si ese paciente tiene buena conciencia, introspección de su enfermedad, ese paciente que tiene mayor conciencia de la enfermedad va a tener mejor pronóstico, ¿no? Si tiene registro de su última hemoglobina glicosilada, si utiliza glucómetro, qué tratamiento utiliza actualmente, si hace ejercicio, son datos fundamentales que hay que interrogarlo, ¿no? La frecuencia de hipoglucemia son muy importantes, porque si es cierto, la hiperglucemia mata, pero la hipoglucemia mata de una vez. Por lo tanto, las tres primeras prioridades en el tratamiento de pacientes con diabetes, especialmente aquellos que utilizan terapia con insulina, la hipoglucemia evitar la hipoglucemia juega un papel fundamental debido a que mayor frecuencia de hipoglucemia, mayor episodio de hipoglucemias, ese paciente con el tiempo va a desarrollar hipoglucemia desapercibida. Es decir, ese paciente no siente que tiene hipoglucemia debido a que su sistema simpático, las manifestaciones simpáticas, taquicardia, sudoración, visión borrosa, desvanecimiento, ya no eh, se activa, ¿no? No se activa, no funciona, entonces el paciente no se da cuenta que tiene hipoglucemia y esto es peligroso, principalmente durante la noche, en la madrugada, que puede resultar en una muerte súbita. Por lo tanto, estos pacientes se benefician mucho con un monitoreo continuo de glucosa, más que con el glucómetro. Monitoreo continuo de glucosa es un dispositivo que se pone en forma de parche y mide de manera continua
la glucemia, ¿no? Y mide principalmente la glucemia intersticial, que tiene un periodo de lagging, ¿sí? Un retraso más o menos como de 10 minutos en comparación a la glucemia capilar. Si ha tenido y ha diagnosticado complicaciones microvasculares. Recuerde que las neuropatías se pueden dividir a nivel periférico, con neuropatías periféricas o neuropatías autonómicas. Eh, las neuropatías autonómicas incluye, por ejemplo, la gastroparesia, incluye también la disfunción sexual, disfunción eréctil, que es uno de los principales causas en la cual realmente el hombre va a acudir a la consulta por disfunción eréctil y entonces se da cuenta que tiene diabetes. Complicaciones vasculares, ya lo mencionamos. Y claro, otro componente en la atención del paciente con diabetes incluye, bueno, problemas psiquiátricos. El paciente con frecuencia se deprime. Muchas veces el decir al paciente que tiene diabetes lo puede tomar como un duelo, ¿sí? Puede entrar a una etapa de duelo, los pacientes se deprimen, tiene ansiedad y estos problemas hay que tratarlo también, hay que referirlo a psiquiatría, a psicología, porque si el paciente está deprimido, mucha conversación acerca de cómo usar el medicamento, cómo debe alimentarse, qué ejercicio hacer, simplemente no lo va a hacer caso. La depresión, la ansiedad es tan enfermedad como la salud orgánica, ¿sí? Los problemas de salud mental es tan enfermedad como la salud orgánica. Y claro, la atención odontológica, principalmente, por ejemplo, las infecciones de las encías, periodontitis, son muy frecuentes en los pacientes con diabetes, especialmente cuando están mal controladas. Todo paciente mayor con sobrepeso u obesidad y con más de un factor de riesgo, que vamos a la siguiente diapositiva, deben ser evaluados por prediabetes o diabetes menor de 35 años. Y si es normal, el cribado, el estudio de cribado, tamizaje, bueno, se hace a intervalos más o menos de 3 años. Algunos de estos factores de riesgo, ¿sí? Aquellos que ya mencionamos, familia de primer grado, etnia de alto riesgo, historia de enfermedad cardiovascular, aquellos que tienen hipertensión, sedentarismo, síndrome ovario poliquístico, ya lo demás ustedes lo leen por su cuenta, teniendo en cuenta que el punto de corte es 35 años, ¿sí? 35 años y no 45. Existen diferentes entidades académicas en la cual nos define cómo se hace el diagnóstico de prediabetes. Prediabetes es un término básicamente previo a la diabetes, pero es importante tener en cuenta que la prediabetes ya es una enfermedad. Ya en la prediabetes existen complicaciones microvasculares, aunque sea asintomática, aunque sea subclínica. Ya existen complicaciones. La entidad académica, entonces está la ADA, que es la Asociación Norteamericana de la Diabetes, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estos son así en inglés, la Federación Internacional de la Diabetes. Entonces, solamente la ADA utiliza el término de prediabetes. La OMS y la IDF no utilizan el término, ellos utilizan hiperglucemia intermedia, la OMS y la IDF, alteración de la tolerancia a la glucosa. Entonces, la manera de hacer el diagnóstico, nosotros nos regimos principalmente por la ADA. Y son tres maneras de hacer el diagnóstico. Bueno, con la curva de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? De 2 horas, es decir, al paciente se le mide la glucemia en ayuno, se le da una carga glucémica de 75 gramos, es muy dulce, ¿sí? Muy dulce que a algunos pacientes le puede dar un poco de náuseas y se espera 2 horas. Y a las 2 horas se les mide nuevamente la glucemia. Si esa glucemia a las 2 horas está entre 140 a 199, se hace el diagnóstico de prediabetes. Si tiene glucemia en ayuna, entre 100 a 125, también es prediabetes. Si tiene hemoglobina glicosilada entre 5,7 a 6,4 es prediabetes. Entonces, estos son valores que hay que tatuarlo en el cerebro, ¿sí? Tatuarlo en la corteza frontal, porque esto es básico, ¿sí? Básico. Médico, general, especialista, quirúrgico, clínico, auxiliar, tiene que saber cuáles son los criterios de diabetes. Alguien siempre le va a preguntar. La OMS, bueno, utiliza otros criterios que
para nuestros medios no lo pasamos mucho. El más utilizado es el ADA. Entonces aquí un poquito de repetición. Según la ADA, glucosa plasmática en ayuno, fasting plasma glucose, de 100 a 125, prediabetes, lo normal debe ser menos de 100, por encima de 70. em, la curva de tolerancia oral a la glucosa de 2 horas, entre 140 a 199, o los niveles de hemoglobina glicosilada. Cualquiera de estas tres no hace el diagnóstico, ¿sí? Es importante tener eso en cuenta. Cualquiera de esos tres no hace el diagnóstico. Bueno, mientras que el criterio de la IDF, bueno, utilizan otros criterios, por ejemplo, utilizan por ejemplo, la glucosa en ayuna, ellos consideran que va de 110 a 125, ¿sí? Eh, Mientras que la curva de tolerancia oral a la glucosa, ellos consideran de 126, 140, lo mismo, 140 a 100, a 200. Aquí sí coinciden, pero no lo llama prediabetes, sino lo llama intolerancia a la oral a la glucosa. Entonces, tener en cuenta que existe diferentes asociaciones, la ADA, ellos sí utilizan el término prediabetes, recomienda la prevención de la diabetes. De la prediabetes tenemos que tratar al paciente, y a pesar de que estas entidades no promueven el uso de fármacos en los pacientes con prediabetes, para nuestra realidad deberíamos iniciar fármacos en los pacientes con diabetes. Si tenemos un paciente panameño común, trabajador de 8 horas, que vive en Chorrera, trabaja en la capital, ese paciente, bueno, va a demorar mucho tiempo en el tranque, va a estar, por supuesto, más de 8 horas fuera de la casa. Ese paciente que está más de 8 horas fuera de la casa, lo más probable es que coma afuera. Ese paciente que come afuera, lo más probable es que encuentre alimentos no saludables, alto contenido de grasa, hipercalórico, alto contenido de hidratos de carbonos. Ese paciente comienza a desarrollar prediabetes, te hace un laboratorio, eh, llega a tu consulta y tú le dices, bueno, haz dieta, ve al nutricionista y haz ejercicio. La gran mayoría de la población no va a nutricionista, simplemente no respetan la nutrición. Nosotros tenemos que aprender a respetar la nutrición. La nutrición no es un oficio, es una ciencia. Van y dicen, bueno, yo voy a nutricionista, ¿para qué? Se me va a decir qué comer o no comer, y eso no es cierto, o al menos no debería ser así. Se le hace un plan de alimentación basado en su realidad. Le dice que haga ejercicio. Entonces ese paciente que trabaja en Chorrera, vive en Chorrera, trabaja en Panamá, regresa a la casa, tiene 2 hijos, regresa cansado, ¿qué ejercicio va a hacer? Llega el fin de semana, hay muchos pensamientos intrusivos, no va a querer hacer ejercicio. Así que dieta y ejercicio, si bien es cierto, hay que promoverlo, hay que recomendarlo, hay que insistirlo. Ese paciente en su realidad simplemente es muy difícil que lo haga. Por lo tanto, la intervención farmacológica resulta primordial para que ese paciente no avance a diabetes. Cuando avance a diabetes, no es que se acaba el mundo, sino que va a incrementar aún más ese riesgo de complicaciones macrovasculares ahora, ¿ok? Entonces, la Organización Mundial de la Salud no usa prediabetes, sino utiliza hiperglucemia intermedia. Hoy en día existen diferentes puntos de corte, pero bueno, aún está mucho en discusión. La meta del tratamiento, recuerde que en la prediabetes yo no quiero que pase paciente y llegue a diabetes. Yo quiero preservar esa función de las células beta, que son las que producen la insulina. Yo quiero retrasar la presencia, la aparición de complicaciones micro y macrovasculares. Ahora sí, entonces, los criterios para diabetes, bueno, se puede hacer de 4 maneras. Una de ellas, bueno, es la glucosa en ayuno, 126 o más miligramos por decilitro. A nivel mundial se utiliza milimol por litro. Nosotros y los norteamericanos, porque estamos muy norteamericanizados, utilizamos miligramos por decilitro, mientras todo el mundo usa otras medidas. ¿Sí? Así como así nosotros usamos libra y todo el mundo usa kilo. Nosotros antes usábamos galón y todo el mundo usa litros. Y entonces, por el sistema internacional utiliza milimol por litro, pero es importante que nosotros dominemos, bueno, importante que tengamos en cuenta que este es el equivalente, ¿no?
la curva de tolerancia oral a la glucosa cuando se sobrepasa de 200, ¿sí? Yo le doy la carga oral de glucosa 75 y a las 2 horas me sobrepasa de 200. Recuerda que 140 a 199 es la prediabetes, le oscilaba de 6,5 o más y la glucosa aleatoria más de 200. Si está el paciente en el consultorio, yo le pincho el dedo y está más de 200, ese paciente tiene diabetes, ¿sí? Especialmente si tiene síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas de la diabetes? Bueno, las P's: poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. No todo va a manifestar las cuatro, no todo, algunos pueden manifestar dos. O sea, la presentación clínica es heterogénea, es variable, inclusive pacientes están asintomáticos también. Pero tener en cuenta que ese paciente puede tener, ¿sí? Y aprender a preguntarlo. Si ese paciente ha tenido alguna pérdida de peso significativa e involuntaria, no voluntaria. Si el paciente hace ejercicio, está con nutricionista y quiere perder el peso, bueno, claro que va a perder peso. Pero si ese paciente ha tenido pérdida de peso de manera involuntaria, entonces es otra situación, ¿no? Y que sea significativa. Más de 5% en 30 días. Eh, Polifagia, el paciente ha tenido más hambre de lo usual, polidipsia, más sed y poliuria, se la pasa orinando. Y esto se debe a que cuando existe hiperglucemia, se excede la capacidad de manejo de glucosa por parte de los riñones, y eso se llama glucosuria. O sea, el paciente excede el umbral de manejo de glucosa a nivel renal por la hiperglucemia y se va la orina, la glucosa a la orina, lo conocemos como glucosuria. Lo que se va con la glucosa también se va con agua, ¿sí? Entonces produce poliuria. El paciente comienza a deshidratarse y comienza la polidipsia. Al perder agua, ese paciente pierde pérdida de peso, ¿no? Por la pérdida hídrica. Tiene mucha hambre porque está en un estado catabólico. Ese paciente, a pesar de que tenga hiperglucemia, no puede utilizarla como fuente de energía. Pero comienza a presentar obtención de energía a partir de otros tejidos que no, comienza a obtener energía a partir de otras fuentes que no es la glucemia, sino de las grasas, de las proteínas. Entonces, nada más recapitulando, diagnóstico de la diabetes son estas. ¿Sí? Lo normal menos de 70, pero menos de 100, pero por encima de 70, 100 a 125 es prediabetes o glucosa ayuno alterado, 126 o más es diabetes. Esto con la glucemia en ayuno, con la carga de 2 horas. Esos son los criterios diagnósticos, lo normal que sea menos de 140, 140 a 0,99, intolerancia a la glucosa o prediabetes, 200 o más, diabetes. Esto lo vimos hace un par de diapositivas. ¿Cuáles son los factores de riesgo de pacientes con diabetes? Recuerda el punto de corte, menos 35. La fisiopatología de la diabetes se puede resumir en el onceno. Este es el octeto ominoso del clásico del autor de Fronson. El octeto ominoso describe los 8 mecanismos fisiopatológicos de la diabetes. Hoy en día es un onceno, es decir, hay 3 más. Pero es importante tener en cuenta que uno de los mecanismos es, claro, la afectación de las células betas, ¿sí? Hay afectación de la producción de las células betas. La otra es que, bueno, los adipocitos están enfermos, hay depósitos de adipocitos a nivel ectópico, ya lo hablamos, y estos adipocitos están enfermos y producen citocinas o adipocinas proinflamatorias, ¿sí? Esto modula también la sensibilidad a la insulina, el peso, la acción de la insulina. Entonces, entonces, el resultado final es la resistencia a la insulina. Entonces, a medida que va avanzando la resistencia a la insulina, entonces hay una hiperinsulinemia compensatoria. Esas células beta comienzan a compensar más. Bueno, yo voy a producir más insulina porque estoy viendo que existe hiperglucemia. Pero esas células beta aún no sabe que hay resistencia a la insulina, que la insulina que esté produciendo no está respondiendo, ¿sí? Entonces,
existe resistencia a la insulina, que es una de las primeras cosas que vamos a observar en ese paciente, ¿no? Hiperinsulinemia compensatoria. Entonces, a medida que va avanzando, entonces esa célula beta se va cansando, se vuelve incapaz de mantener el hiperinsulinismo. Y entonces ya aquí donde comienza el desarrollo de trastorno de tolerancia a la glucosa, hay aumento de glucemia postprandial. Y cuando avanza más la enfermedad, entonces ya ahí sí se entorpece la producción de insulina, aumenta la gluconeogénesis, por eso produce la hiperglucemia en ayuno y aparece la diabetes, ¿no? Ya manifiesta. ¿Ok? Entonces, otro de los mecanismos que hay disminución de la sensibilidad a la insulina a nivel del músculo esquelético, a nivel hepático, hay incremento de la producción de glucagón. Entonces, cada uno de estos va a contribuir a la hiperglucemia. La microbiota también contribuye. Muy bien, entonces las características clínicas clásicas de diabetes tipo 2, bueno, es mayor de 40 años, una buena parte, la gran mayoría tiene obesidad, sobrepeso, inicio con polis, las PES no requiere insulina para sobrevivir, descontrol agudo, la gran mayoría de nuestros casos va a ser por cetoacidosis y, bueno, aquellos pacientes que presentan familiares inmediatos con diabetes van a también presentar mayor predisposición. Hoy en día esto ya no es tan cierto, mayores de 40 años no, lamentablemente. En la consulta vemos pacientes de 20 años, 22 años, 25 años que comienzan con diabetes tipo 2, que tienen obesidad. Es muy preocupante. Uno pensaría que, bueno, tiene diabetes tipo 1, pero no es diabetes tipo 2. Y bueno, asociado a el incremento de la obesidad, síndrome metabólico, mucho sedentarismo. La fisiopatología mencionamos que se trata de la relativa insulinopenia con la resistencia a la insulina. El tejido no responde a la insulina, las células B tratan de compensarlo con secretando más insulina, eventualmente las células beta se cansan y entonces ya no se produce la insulina, avanza más la hiperglucemia, se expone a un ambiente de hiperglucemia de manera crónica por parte de las células beta y sufre glucotoxicidad. La historia natural de la diabetes mellitus, bueno, comienza ese paciente que va a desarrollar el diabetes. Una de las primeras cosas que aparece desde el punto de vista fisiopatológico es la pérdida de liberación rápida de la insulina. Cuando nosotros ingerimos al carbohidrato de carbono, existe una liberación brusca de insulina por parte de las células beta que ya están prefabricadas, están presintetizadas. Esa es la liberación rápida, ¿sí? Entonces, cuando este paciente que ya tiene alteración del metabolismo de la glucemia, esa liberación rápida de la, de la insulina se pierde. Y eso se manifiesta con la hiperglucemia postprandial. Por eso la curva de tolerancia oral a la glucosa es la más sensible, porque yo estoy simulando como si está comiendo algo dulce. Bueno, no simulando, realmente ese paciente se le está dando una carga oral a la glucosa, donde ese organismo debería ser capaz de manejar esa glucemia. Pero cuando ese organismo ya no es capaz de manejar la glucemia por la pérdida de liberación brusca de la insulina, que es uno de los mecanismos fisiopatológicos, resulta en la prediabetes. Entonces, ese paciente tiene tolerancia alterada de la glucemia, que, bueno, se acompaña con resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, y desde el punto de vista de perfil lipídico, tiene mayor hipertrigliceridemia y menor niveles de colesterol HDL, ¿sí? Entonces, ese paciente, si no se le hace las intervenciones pertinentes, bueno, comienza la prediabetes y cuando comienza la prediabetes, si no hay una intervención adecuada, bueno, ya se inicia la diabetes. Entonces, cuando ya inicia la diabetes, bueno, comienza toda una cascada, si no hay una intervención, toda una cascada de complicaciones, aterosclerosis, hipertensión, hiperglucemia, comienzan las complicaciones y eventualmente, bueno, las complicaciones macrovasculares y por supuesto la muerte. Por lo tanto, tenemos que intervenir aquí, que no es fácil. Entonces, dos factores determinantes de la diabetes, de la obesidad,
Una es genética y otra es factores ambientales. Factores ambientales se desglosa en esto, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de nosotros hemos nacido en un lecho familiar donde genéticamente estamos desfavorecidos. ¿Sí? Genéticamente estamos desfavorecidos y por lo tanto vamos a heredar esos genes que son susceptibles. Y como estudiar medicina es otro factor, entre comillas, otro factor de riesgo cardiovascular, y si no cuidamos nuestra alimentación, porque estamos muy estresados, porque no hay tiempo, porque ya no me importa, y no hacemos ejercicio por las mismas razones, estamos encaminados a. Probablemente si en el grupo que están conectados, 50, 60 personas que se hacen una curva de tolerancia oral a la glucosa, muy probablemente un 5 a 10% ya lo tiene alterado. Y usted, creo que la gran mayoría tiene menos de 30 años, entonces eso es preocupante. No es lo mismo tener prediabetes a los 25 años que a los 45 años. Entonces, para que tengamos conciencia también, ¿sí? El mecanismo de resistencia a la insulina es que se afecta los mensajeros secundarios después del receptor de insulina. Aquí hay que sacar la cajeta de bioquímica. Entonces, el receptor de la insulina realmente es una sinasa. Es una sinasa de tirosina en la cual cuando se une la insulina comienza a generar una cascada de fosforilaciones. De fosforilaciones en su segundo mensajero como la AKT y cada uno de estas acrónimos que lo que se busca de manera final es que se trasloque el GLUT4. El GLUT4 es un miembro de una subfamilia de diferentes transportadores de la glucosa. Existe GLUT3, por ejemplo, GLUT5. Entonces, dependiendo del tejido que estemos hablando. En caso de tejido musculoesquelético, es GLUT4. El caso del cerebro es GLUT3. ¿Y qué diferencia en los números? Bueno, la farmacocinética, ¿sí? Algunos son dependientes de la insulina, otros son independientes de la insulina, otros tienen más afinidad a la glucosa, otros más afinidad a la fructosa. Entonces, cada uno tiene sus diferencias, ¿no? Entonces, la idea es que haya traslocación de la GLUT4 en la membrana musculoesquelética en este caso y haya captación de la glucemia. Entonces, aquí lo vemos de nuevo. La insulina se une a su receptor, es una sinasa, tirosina sinasa, entonces comienza a fosforilar sus mensajeros secundarios, donde eventualmente esta GLUT4 se debe traslocar a la membrana y absorber la glucosa, captar la glucosa, y esta glucosa, bueno, participa en diferentes vías de metabolismo, ¿no? Que produce ATP y energía. Pero cuando se produce eh, resistencia a la insulina, uno de los mecanismos fisiopatológicos es que ya se pierde esta señalización. No hay fosforilación de alguna de estas señalizaciones y por lo tanto, por más insulina que esté aquí, no va a actuar. Entonces, esa insulina que se acumula comienza a actuar en diferentes partes donde no debería. Por ejemplo, una de ellas es en el melanocito, produciendo acanthus nigricans. Otra de ellas es a nivel de los ovarios, en las células tecas, ¿sí? Entonces, el mecanismo de resistencia a la insulina, perdón, el acúmulo de la insulina en los torrentes sanguíneos comienza a actuar en lugares donde no debería actuar y cuando hay mayor cantidad se produce el crossover, el entrecruzamiento. Voy a actuar donde no debería actuar y entonces eso contribuye a diferentes manifestaciones clínicas. Mecanismo fisiopatológico nuevamente, hay afectación de la producción de la insulina por el fallo de las células beta, hay gluconeogénesis por incremento de la producción que resulta en la alteración de la glucosa en ayuno, hay resistencia a la insulina por parte del tejido adiposo, por parte del tejido musculoesquelético mayor cuando hay mayor aporte de insulina. Entonces, cada uno de estos mecanismos fisiopatológicos existen medicamentos. Por ejemplo, en el caso de la metformina, el metformina es un buen medicamento que ayuda a controlar la glucemia en ayuno, porque suprime la gluconeogénesis hepática, que es la que contribuye con la glucosa plasmática.
la rosiglitazona, pioglitazona. Rosiglitazona ya no se usa, pioglitazona sí se usa, no la tenemos en el país, lamentablemente son medicamentos baratos, pero no la tenemos acá. Pioglitazona es un sensibilizador per se de la glucosa, ¿sí? Sensibilizador del tejido musculoesquelético, del tejido adiposo. Cuando hay falla de la secreción de la insulina, entonces utilizamos, por supuesto, la insulina, ¿no? Y claro, existe también medicamento que inhibe la absorción de la glucosa por parte del tracto gastrointestinal como acarbosa, como militol, ¿no? Cuando ya en el eje de la Y vemos la ordenada, vemos la función de las células beta, porcentaje de función, mientras que en el eje de la X vemos el tiempo de diagnóstico. En el tiempo cero es cuando se hace el diagnóstico. Y vemos cuando se hace el diagnóstico en el tiempo cero de la diabetes, ya básicamente 50% de la función de las células beta se pierde. Cuando se hace el diagnóstico de la diabetes, la mitad de la función de las células beta ya no funciona. Ya dijeron, yo no juego aquí ya. Entonces, hay insulinopenia. Nosotros tenemos que intervenir al paciente mucho antes, cuando está prediabetes, ¿sí? Cuando ya está en diabetes, muchas cosas se pierden ya. No que se acaba el mundo, pero se pierde. Por eso cuando se hace el diagnóstico de diabetes, esa diabetes no empezó el día que se le hizo el diagnóstico, sino empezó hace una olimpiada por lo menos, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que transmitirlo al paciente. Muy bien. En la diabetes tipo uno, en la diabetes tipo uno mencionamos que uno de los mecanismos fisiopatológicos es el sistema inmune. ¿Sí? Existen autoanticuerpos que comienzan a atacar diferentes blancos moleculares. La incidencia ha incrementado por mayor diagnóstico probablemente y generalmente se va a ver en adultos, en jóvenes es lo que se dan. ¿Sí? Entonces, la insulina es una hormona anabólica donde se caracteriza por un paciente que, bueno, está bastante depleto de tejido muscular, tejido graso subcutáneo, y esta paciente se le había administrado insulina y ve cómo recupera. Habitualmente el paciente que tiene diabetes tipo uno es un paciente delgado, ¿sí? Existe paciente con diabetes tipo uno que también tiene obesidad eh, que eso lo conocemos como doble diabetes, ¿sí? Pero no es que todos los pacientes con diabetes tipo uno van a ser delgados, no todos, sino que la gran mayoría. A diferencia que la diabetes tipo 2 que tiene una alta carga de heredabilidad, la diabetes tipo 2 la diabetes tipo uno no, ¿sí? Sí juega un papel relevante, pero en el diabetes tipo 2 juega un papel mucho más relevante. Claro, si tienes dos pacientes, ambos pares con diabetes tipo uno, claro, la heredabilidad o la carga genética va a ser mucho más elevada que en comparación que cuando es uno solo, ¿no? La historia natural de la diabetes tipo uno también incluye factores genéticos. Bueno, antes de entrar a la historia natural, es importante explicar esta gráfica. En el eje, las ordenadas, recuerda las ordenadas de la Y, o las ordenadas, vemos la probabilidad de diabetes, ¿sí? Las probabilidades. En el eje, la X, la edad. Cada una de las líneas representa la cantidad de autoanticuerpos, ¿sí? La roja, la que no tiene, la azul, la que tiene uno, y así vamos. Entonces, lo que quiere decir es que a medida que nosotros tengamos más presencia de autoanticuerpos, vamos a tener mayor probabilidad de la diabetes tipo uno. Es decir, por ejemplo, si ese paciente tiene 5 años y yo le detecto un solo anticuerpo, bueno, mi probabilidad es más o menos como un 5%. Pero si ese paciente tiene 5 años y yo detecto 3 autoanticuerpos, bueno, mi probabilidad se asciende a un 30%. Aquí, a los 10 años, si yo tengo un solo anticuerpo, me aumenta un 10%.
pero si yo tengo 3 me aumenta 60%, ¿sí? Entonces, entre más autoanticuerpos detectados a nivel sérico, mayor probabilidad que ese paciente padezca de diabetes tipo 1. ¿Y cuáles anticuerpos estamos hablando? Bueno, estos son los principales autoanticuerpos que se miden. Bueno, los principales antigas 65, la descarboxilasa ácido glutámico. Pero estos son los autoanticuerpos que se conocen, que juegan un papel importante en la predicción de la presencia o no de diabetes tipo 1. ¿Sí? Entonces, la diabetes tipo 1 tiene diferentes estadios. El estadio 1 a estadio 4, algunos describen hasta estadio 3. Lo vemos mejor en esta gráfica, en esta figura. Estadio 1, aquellos individuos que tienen autoinmunidad, es decir, se les detecta autoanticuerpos, pero está normoglucémico, no tiene alteración ni en curva, ni en glucosa en ayuno, ni en glicosilada, y no tiene síntomas. ¿Sí? El criterio diagnóstico es, bueno, tengo autoanticuerpos, ¿sí? Pero no hay alteraciones glucémicas. Estadio 2, bueno, tengo autoanticuerpos, obviamente, pero comienzo a tener prediabetes. Ve que los criterios de aquí, curva, glucosa en ayuno, glicosilada, son de prediabetes. Y en el estadio 3, bueno, ya tengo diabetes, ¿sí? Se manifiesta todo. Y la causa, mecanismo fisiopatológico, es enfermedad autoinmune y esto es desencadenado por la carga genética y algunas hipótesis nos hablan de factores ambientales como la infección por virus, ¿sí? Estos son los mecanismos autoinmunes. La característica, bueno, menor de 30 años, son delgados, generalmente debuta con cetoacidosis. Ellos, bueno, precisan de insulina para subsistir y cuando existe descontrol pueden tener cetoacidosis. Cetoacidosis hiperglucémica, recuerden, bueno, sepamos que existe también cetoacidosis euglucémica, ¿no? Esa cetoacidosis donde la glucemia está normal, se da en pacientes con alcohol, en pacientes embarazadas, en pacientes usuarios de inhibidores SLT2, por ejemplo. Esos son los autoanticuerpos más comunes. Y claro, existe un subgrupo de pacientes que no vamos a ver cuál es la causa, pues. Bueno, esto lo vamos a saltar. Es importante mencionar que el péptido C viene siendo un parámetro bioquímico que me ayuda a saber cuál es la reserva pancreática. El péptido C proviene del clivaje, el metabolismo de la insulina. La insulina es una hormona peptídica. Una de las características de las hormonas peptídicas es que se produce en forma de prehormona o preprohormona. La preprohormona o la prehormona, prohormona, es una forma de hormona que no tiene un efecto biológico. No tiene un efecto biológico y ellas esperan ser clivadas por diferentes enzimas para que luego puedan presentar efectos biológicos, ¿sí? Se secreta, no actúa mucho o no actúa, se cliva ciertas partes, ciertas terminales, para eventualmente ejercer su función, y este es el caso de la insulina. Al ser clivado por las carboxipeptidasas, se genera la insulina y se genera otro producto que se llama péptido C. Entonces, péptido C nos da idea, nos da información si la insulinemia es producto o proviene de fuente endógena o fuente exógena. Si un paciente tiene, por ejemplo, hipoglicemia y estamos buscándole la causa de la hipoglucemia y vemos que tiene mucha insulina y a su vez vemos que tiene mucho péptido C, entonces podemos saber que esa hiperinsulinemia es de fuente endógena. Si esa hiperinsulinemia no y se coincide con ausencia o poca péptido C, podemos pensar que es fuente exógena. El paciente se está autoadministrando, por ejemplo. La historia natural de la diabetes, en el caso del tipo 1, por ejemplo, el paciente nace, vamos a pensarlo de esta manera, nace con falla
con defecto de fábrica, ¿sí? Nace con defecto de fábrica donde la función de edad temprana comienza a fallar, la función comienza a disminuir, no a la célula beta, no a la masa, pero la función comienza a disminuir, comienza la prediabetes, por lo tanto. Entonces, ya cuando avanza más la enfermedad, aparece la diabetes. Debuta con cetoacidosis, se le da insulina, mejora la glucemia, la célula beta se expone a menor ambiente hiperglucémico, por lo tanto hay menor toxicidad o glucotoxicidad. Esas células betas, la función se recupera un poco, y esto lo conocemos como periodo de luna de miel, ¿sí? Porque el paciente recién diagnosticado con diabetes tipo 1 se le administra insulina y como en unos 6 meses, 7 meses, ese paciente comienza a requerir menos dosis de insulina porque la función de las células beta recupera un poco, pero la masa o la población de células beta continúa depletándose y eventualmente a ese paciente hay que incrementarle la dosis de insulina, ¿sí? O reajustarle la dosis. Diabetes tipo 2 teóricamente no nace con defecto de fábrica, pero ese paciente come mal, no tiene un estilo de vida saludable, le da palo al páncreas. Entonces esa célula beta, bueno, tiene que comenzar a trabajar más. Yo tengo que trabajar más porque, vaya, mi glucemia está incrementándose. Asimismo, la masa va incrementándose. Entonces, este tiempo, una o dos olimpiadas después, si le seguimos dando golpe al páncreas, bueno, ese páncreas eventualmente va a decir, bueno, ¿sabes qué? Ya yo me cansé. Ya quiero dejar de trabajar o me enfermé. Y entonces comienza a aparecer la diabetes. ¿Sí? Entonces comienza toda la descarga de complicaciones micro y macrovasculares. Esta es la comparación de la paciente con diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. ¿Ok? Em, ya son las 8:30. Ustedes tienen otra clase a las 9, ¿verdad? Están dormidos ya. Es para saber si puedo continuar o no continuar, porque creo que choca con un horario de ustedes. No, doctor, hoy tenemos clase a las 11 más o menos. ¿A qué hora tienen clase? Perdón, que no escuché. La siguiente es como a las 11. A las 11, va. Me voy a demorar media hora más. Le prometo que no me va a demorar más. Entonces, otro de los parámetros de medición de la glucosa, bueno, uno de los parámetros, ustedes lo conocen, es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada básicamente es la hemoglobina que está unida a la glucosa. Entonces, básicamente es una división. Es una división donde el numerador es la hemoglobina glicosilada y el denominador es toda la hemoglobina, ¿sí? Y ahí da un porcentaje. Entonces, por lo tanto, cuando existen situaciones en las cuales existe hemoglobinopatía, anemia falciforme, embarazo, bueno, embarazo no es que haya hemoglobinopatía, sino que hay anemia fisiológica, cuando existe paciente cuando hay pacientes en hemodiálisis, VIH, entonces la hemoglobina pierde valor diagnóstico, pierde valor pronóstico, pierde valor de seguimiento, ¿sí? Entonces, situaciones hay que no confiar en ella. Estas son algunas ventajas, algunas desventajas de la hemoglobina glicosilada versus en ayuno. La ventaja es que, bueno, me resume en promedio los 3 meses de glucemia en el individuo. ¿Por qué 3 meses? Bueno, porque en promedio los hematíes, que es donde contiene la hemoglobina, es de 3 meses, ¿sí? Entonces es el tiempo promedio, aunque sabemos que eso no es una matemática exacta, no una ciencia exacta, no todo el mundo tiene la vida media de hematíes 3 meses. Los pacientes de etnia negra, el promedio, si no me equivoco, es un poquito menor. Y existe correlación de la hemoglobina glicosilada con los valores de glucemia, ¿sí? Promedio. Entonces, si un paciente tiene hemoglobina glicosilada en 9%, ya yo puedo suponer que ese paciente ha tenido en los últimos 3 meses glucemia por encima de 200. Ya ese paciente hay que insulinizar. Ese páncreas ya no funciona. Ese páncreas simplemente dijo que ya yo no quiero seguir trabajando porque, bueno,
estoy enfermo, ¿ok? Esto es importante tenerlo en cuenta. Valores que pueden afectar, sobreestimar y subestimar los niveles de hemoglobina glicosilada. Por ejemplo, si el paciente tiene anemia, la hemoglobina glicosilada tiende a ser subestimado, ¿sí? Eh, bueno, la edad, aquí debe ser etnia, no raza. La diabetes estacional, recordemos, mujer que se embaraza y se desarrolla o se le hace el diagnóstico de diabetes. Y la diabetes estacional incrementa drásticamente las complicaciones materno-fetales. Eso es importante tenerlo en cuenta. La prueba que se hace es en la semana 24-28, especialmente aquellos que tienen factores de riesgo que ya mencionamos. La prueba que puede hacerse es la curva de tolerancia oral a la glucosa. Existen diferentes pruebas que ahorita lo vamos a ver. Vemos aquí, por ejemplo, para hacer el diagnóstico, podemos utilizar la curva la curva oral de tolerancia oral a la glucosa, o podemos también medir la glucosa en ayuna. Podemos tener una sola medición o las dos mediciones, ¿no? Por ejemplo, eh, aquí, mejor aquí. Si le hacemos la curva oral de glucosa, vemos si se sobrepasa cualquiera de estas, si sobrepasa el 92 en ayuna, si sobrepasa a la hora más de 180, si se sobrepasa a las 2 horas más de 153, eso hace el diagnóstico. En las pacientes con diabetes estacional, los puntos de corte son un poquito más estrictos debido al mayor riesgo de malformaciones en el producto y mayor riesgo de complicaciones en la madre. Y las formas el otro grupo de diabetes viene siendo en otros que incluye la diabetes monogénica, donde la afectación de un solo gen ocasiona la diabetes, por ejemplo, diabetes neonatal o de los tipos MODI, ¿sí? Donde se afecta un solo gen. Entonces, esta forma de diabetes es más o menos como el 3% de la población general, no la más frecuente. Obviamente, la más frecuente es diabetes tipo 2, representa alrededor de 3 a 5%, más o menos. Entonces, el MODI generalmente tiene estas características que ustedes pueden ver. Y tenemos en otro lado, por otro lado, el tipo LADA. ¿Sí? El otro lado es como un diabetes tipo 1, pero que se da en adultos más o menos como a los 30 años, 31 años, 35 años. ¿Sí? Y claro, el otro tipo viene siendo, por ejemplo, secundario a medicamentos, a enfermedades del páncreas, a fibrosis quística. Muy bien. O sea, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ok, vamos a seguir con el otro. Sí, Doctor, tiene una pregunta. Es que, o sea, no me queda claro, por lo menos ahorita que puso lo de la MODI, lo de la diabetes MODI, yo clínicamente, ¿cómo la podría diferenciar de una diabetes tipo 1? sí. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente con diabetes joven en el consultorio y vemos, por ejemplo, le medimos o viene con un laboratorio con glucemia de 110, 112, o sea, tiene prediabetes y le hacemos la historia clínica y me dice, oye, mi papá también tiene diabetes. Y uno le pregunta, bueno, ¿esta diabetes de tu papá de cuando comenzó? Oye, mi papá le diagnosticaron diabetes antes de los 25 años. ¿Ok? Ese es un punto. ¿Y tu abuelo tiene diabetes? Sí, mi abuelo también tiene diabetes. ¿Y ese diabetes de cuándo se diagnosticó? ¿A qué edad se diagnosticó? Menos de los 25 años, menos de los 30 años. Entonces ya uno comienza a tener el foquito. Entonces que no es común, no es común que si yo tengo diabetes diagnosticada antes de los 30 años, antes de los 25 años, y la respuesta a una pregunta de seguimiento es, ¿utiliza insulina? No, no utiliza insulina. Entonces tengo una diabetes de herencia autosómica, es decir, yo solo necesito un solo gen para manifestar la enfermedad y no estoy requiriendo insulina, ¿sí? Porque
Dependiendo del MODI, claro, ¿no? Existen MODI hasta 14 MODI, pero se conoce principalmente 5 MODIs. La MODI más frecuente es la tipo 3. Pero la clave aquí es la historia clínica. Es decir, porque muchas veces nos vamos a confundir con diabetes tipo 1 y no nos vamos a dar cuenta. Muchas veces los pacientes están mal diagnosticados. No es infrecuente que el paciente esté mal diagnosticado con diabetes tipo 2 cuando tiene un MODI, o el paciente tiene tipo 1 y tiene un MODI. No es infrecuente que sea mal diagnosticado, pero no es que haya un hallazgo clínico patognomónico que me vaya a decir, oye, este tiene MODI y este tiene tipo 1. Tenemos que ir recopilando la coexistencia de diferente información. Tengo primera y segunda generación de familiares de diagnóstico de diabetes temprano y que no requiere insulina. Tengo este paciente presente que tiene prediabetes, está delgado. Entonces yo comienzo a sospecharla. Estoy paciente joven con prediabetes y tengo prediabetes y tengo, por ejemplo, glucosuria, tengo una cruz de glucosa en orina, que es la más frecuente en MODI tipo 3. Entonces yo comienzo a sospechar, porque se comienza con una sospecha. Desde el punto de vista clínico es sospecha. Claro, existe calculadora de riesgo. Usted lo puede buscar, calculadora de riesgo que me ayudan a ver si tienen mayor o menor riesgo desde el punto de vista clínico y bioquímico. Pero para poder asegurarnos completamente es con una prueba genética. Y bueno, las pruebas genéticas en general no las vamos a tener de forma rutinaria, está muy caro, no siempre las vamos a tener disponibles. Pero no es que exista algo patognomónico que me vaya a decir, sino es ir recopilando diferentes datos del paciente, de sus antecedentes y su hallazgo bioquímico de hiperglucemia no tan elevada y a pesar de eso tengo glucosuria. Por ejemplo, en el caso de MODI 5 es más sindrómico. Ese paciente puede tener, el MODI 5 se acompaña, si no me recuerdo, con sordera, con déficit de la audición. Entonces, un paciente que tiene hiperglucemia, con déficit de audición, entonces ya tengo que comenzar a pensar que, bueno, este paciente probablemente tenga algo sindrómico y tengo que ir armándola, ¿no? Entonces, así es como yo puedo comenzar a sospecharla. Pero el diagnóstico definitivo sería con genética. Ahí va, por ejemplo, en el ALADA. El ALADA generalmente es un paciente de 28 años, 29 años. Le hago el diagnóstico de diabetes. Generalmente voy a pensar que es diabetes tipo 2. Le inicio tratamiento médico, es decir, orales, metformina, inhibir SLT2. Ese paciente regresa a la consulta. Hey, ese paciente empeora el manejo, empeora las métricas de glucemias y el paciente me jura que está tomando los medicamentos, me jura que está haciendo ejercicio, me jura que fue a nutricionista. Ok, yo le voy a creer, le voy a subir la dosis de medicamentos orales y me regresa en 3 meses y regresa aún peor. Entonces, ese paciente tengo que comenzar a sospechar que lo más probable es que ese paciente esté cumpliendo con las recomendaciones médicas, pero está empeorando sus metras glucémicas, lo que me quiere decir que, bueno, existe autoanticuerpo que ya está comenzando a atacar, a afectar la función de las células betas y por lo tanto ese paciente ya los medicamentos orales no me van a servir porque los medicamentos orales requieren de que ese páncreas funcione, pero desde cuando el páncreas ya no funciona, automáticamente este paciente necesita la insulina, ¿sí? Porque los medicamentos orales simplemente no dan insulina. La insulina es solamente inyectable o diaria y actualmente tenemos también insulinas semanales, ¿sí? Entonces es la manera de sospecharla. Claro, desde el punto de vista bioquímico, además de empeoramiento de los parámetros glucométricos, también podemos medirle autoanticuerpos, podemos medirle anti-GAP, podemos medirle el anticuerpo contra el transportador de zinc, autoanticuerpo contra insulina. Pero esa es la manera de sospecharla. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Yo, doctor, buenos días. Una consulta. Cuando hablábamos de los parámetros diagnósticos tanto de prediabetes como diabetes, por ejemplo, en la glucosa en ayunas, solamente con yo tener una glucosa en ayunas, digamos en 110, ¿yo puedo decir que un paciente es prediabético? ¿O Sí. necesito confirmar con alguna otra prueba? Claro, lo más ortodoxo, para lo más puro, los puristas,
menciona que necesita dos pruebas. Necesita repetirlo 2 veces. Yo necesito, claro, primero preguntarle si tienen ayuno, ¿no? Porque si tú me mides 110, yo quiero saber de dónde viene esa glucosa, si es postprandial, si cuando estaba estresado, si acaba de recibir esteroides. Pero si sabemos que es en ayuno, por lo menos 6 a 8 horas, y te sale 110, para los puristas, para los ortodoxos, necesita otra prueba que lo confirme, de 110. Pero si tú tienes una prueba de 110 y ese paciente tiene perímetro abdominal incrementado, tiene acantosis nígricas, tiene papá con diabetes, es sedentario, ¿me explico? Entonces, la parte clínica, antropométrica y antecedentes de los familiares ya me lo ya me lo va a ir delatando y por lo tanto lo más probable es que ese paciente ya tiene prediabetes. Es más, tiene resistencia a la insulina. Pero si tú me dices, bueno, es un paciente delgado, aparentemente sano y me da 110 y no me da historia familiar el paciente con diabetes, bueno, en estos casos yo preferiría repetirlo. ¿Sí? Yo prefiero repetirlo, inclusive le hago una curva. La curva no se hace con frecuencia, primero porque es engorroso, es muy molestoso. El que ha hecho esa prueba sabe que no es placentero, ¿sí? Entonces, y bueno, el costo pues, y el tiempo que uno tiene que estar ahí. Entonces, uno puede medir la glicosilada, pero el glicosilada no siempre se va a manifestar. La prueba más sensible de detectarlo es la curva. Pero si ese paciente, desde el punto de vista clínico, antropométrico e historia familiar, no me aporta nada de que podría tener diabetes o prediabetes, entonces lo ideal aquí es repetirlo. Pero si ese paciente ya los otros factores me ayuda a contribuir o me da más elementos de juicio para decir, oye, eso probablemente ya lo sea, porque si tú sabes que tiene pluma, tiene dos patas y dice cuac, es un pato, ¿no? Entonces esto es algo así aquí también. Entonces, dependiendo del caso, ¿no? Si me contribuye el otro dato, yo diría que no lo repito. Pero, pero si no me ayuda, entonces yo lo repito. Vale, gracias, doctor. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Preguntas, dudas? Si alguien de aquí ha tenido una glucemia en ayuno, en prediabetes, lo más probable es que lo tengan, ¿ah? Todo, estudiar medicina, lamentablemente, bueno, al menos que sea un caso excepcional, estudiar medicina es un factor de riesgo, ¿ah? Mucho sedentarismo, no hay tiempo para nada, por lo tanto, sí es motivo de preocupación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vio? Por si ese era el motivo de la pregunta. Especialmente si tiene familiares con diabetes. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok. Entonces, vamos a no pasarnos el tiempo para respetar su tiempo también. Entonces, en el tratamiento nos basamos en el onceno, este es el octeto, pero cada uno de los grupos de medicamentos pueden pegarle a diferentes mecanismos fisiopatológicos. Por ejemplo, en el caso de agonistas receptores LP1, le pega a todos los mecanismos fisiopatológicos excepto el de los riñones. ¿Sí? En los riñones le pega, o sea, actúa, mejor dicho, actúa el inhibidor de SLT2. ¿Sí? La sulfonilurea, por ejemplo, que es otro grupo de medicamentos, requiere, prescinde que el páncreas funcione, porque en sentido figurado, la sulfonilurea es como un latigazo, le da un latigazo al páncreas para que siga funcionando. ¿Sí? La metformina suprime la gluconeogénesis. Entonces vamos a ver la metformina. La metformina probablemente muchos lo han escuchado ya y es el tratamiento de primera elección de la diabetes. Hoy en día, bueno, las guías actuales mencionan que, bueno, la metformina no es necesariamente la primera fuente, primera línea de elección debido a que la primera pregunta que se le hace al paciente, si tiene diabetes, ¿qué tratamiento elegir? Se le pregunta si ha tenido o no complicaciones cardiovasculares. Si tiene complicaciones cardiovasculares, nos vamos con agonistas de receptores GLP-1
o inhibidores de SLT2. Si no ha tenido complicaciones cardiovasculares, bueno, ahí sí ya tenemos más opciones. Entonces, la metformina tradicionalmente es la primera elección en pacientes con diabetes tipo 2. En nuestra realidad se debe incluir en el tratamiento, al menos que tenga contraindicaciones, porque es la buena, bonita y barata. Reduce la producción de glucosa a nivel hepático, incrementa la translocación de los transportadores de glucosa. Y bueno, aquí dice aumenta la sensibilidad a la insulina, pero que realmente no es un sensibilizador de la insulina per se. También un mecanismo que incrementa la sensibilidad a la insulina es porque suprime la gluconeogénesis y permite la disminución un poco de peso. La pérdida de peso es modesta, 2 a 4 kilos. Esas son características farmacológicas y, bueno, los efectos secundarios. Uno de cada 5 individuos que toma la metformina puede tener síntomas gastrointestinales. Una estrategia farmacológica que uno puede optar al momento de iniciar la insulina, especialmente cuando es liberación inmediata, porque también existe liberación prolongadas, es darle dosis pequeñas y lo va incrementando poco a poco, ¿sí? Entonces, esa es otra de las maneras, una de las estrategias, ¿no? Las sulfonilureas se clasifican en diferentes generaciones. Las primeras generaciones básicamente ya ni se usan. La segunda generación no debería ser utilizado, pero es la que hay a nivel institucional. Y la tercera generación es la que presenta un perfil más seguro desde el punto de vista de hipoglucemia. ¿Sí? Porque uno cuando escucha sulfonilurea generalmente la vamos a asociar con hipoglucemia, pero eso no necesariamente es así. Si bien es cierto, por ejemplo, la glibenclamida, que el inglés es gliburide o glyburide, es la que genera mayor hipoglucemia y debe evitarse el uso de ella en pacientes gerontes por encima de 50 años. Está contraindicado el uso de glibenclamida, está proscrito por incremento de la presencia de hipoglucemia. Si hay que utilizar de manera forzosa una sulfonilurea porque no hay dinero, porque no hay recursos, es preferible que se utilice la glicacida o la glimepirida, que es liberación sostenida. Entonces, por el mecanismo de acción de la sulfonilurea que estimula la liberación de la insulina, tiene un mayor poder reductor de la hemoglobina glicosilada. La tiazolidinediona viene siendo el medicamento que incrementa la sensibilidad a la insulina. Tenemos la rosiglitazona, la piolidazona. La rosiglitazona se usa, ya que ni se usa por ese riesgo de las fallas cardíacas, el que se utiliza principalmente es la pioglitazona. Sin embargo, uno de los principales efectos secundarios es el incremento de peso, incremento del volumen de los miembros inferiores, incremento de las fracturas, y eso es lo que hay que tener en cuenta como cuidado, ¿no? Ya usted leerá por su cuenta los detalles, los efectos secundarios, es importante tenerlo en cuenta. Las incretinas, que principalmente son las GIP y la GLP-1, eh, tienen estos diferentes mecanismos de acción a nivel central, a nivel periférico, y esto nos va a ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y por lo tanto esto resulta en la reducción de las glucosas plasmáticas. Ahora, la GIP y GLP-1, la vida media de ella es muy es muy corta, es en minutos. Y es minutos porque son metabolizadas por diferentes enzimas. Y una de las enzimas que la metaboliza son las peptidasa 4, ¿sí? El DPP4. Y por lo tanto surgen estos medicamentos que son inhibidores de estas enzimas. Los inhibidores de DPP4, sitagliptina, vilagliptina, sastagliptina, lina, alogliptina. Entonces, estos medicamentos inhiben esta enzima que se encarga de metabolizar las incretinas, permitiendo incrementar su vida media y por lo tanto mejorando el perfil glucémico, ¿no? Sin embargo, el poder reductor de estos medicamentos a la glucemia es pobre, ¿sí? Generalmente no se usa en forma de monoterapia, sino como una terapia coadyuvante. Es decir, yo tengo que unirla con otros medicamentos. Y estas son las características. Una de las características que lo distingue es que la linagliptina no necesita de funcionamiento renal.
¿sí? Generalmente hay que ajustarlas según el funcionamiento renal. Las otras, linagliptina no. Sasagliptina puede incrementar el riesgo de hospitalizaciones por falla cardíaca. Tenemos los agonistas de receptores GLP-1. Los agonistas incluyen la liraglutida, la semaglutida, la dulaglutida. Entonces, esto, como pueden ver, son medicamentos que vimos también en los tratamientos antiobesidad, pero tenemos dosis de antidiabetes. Entonces, existe en dosis antidiabetes y existe en dosis de antiobesidad. Por ejemplo, en el caso de liraglutida, la dosis de antidiabetes es hasta 1,8. En dosis de antiobesidad es hasta 3 miligramos. Para la semaglutida, que es la Ozempic que mencionaron, la dosis antidiabetes es hasta 1 miligramos, mientras que la dosis anti-obesidad es hasta 2,4. ¿Sí? La dosis antidiabetes se llama Ozempic, la dosis de antiobesidad se llama Wegovy. Wegovy no ha llegado a Panamá. Y hoy en día tenemos agonistas, moléculas multiagonistas, es decir, además de ser análogo de GLP-1, también soy análogo de la GIP. Recordemos que las incretinas son estas dos. Soy agonista de GLP-1 que ya mencionamos, pero existe también moléculas nuevas que son agonistas de GLP-1 y agonistas de GIP. Por ejemplo, tenemos la tirzepatida, no está en la diapositiva, se llama tirzepatida. Es más, tenemos moléculas triagonistas, es decir, yo soy agonista de GLP-1, soy agonista de GIP, soy agonista de glucagón, por ejemplo. Eso se llama retrutratida, ¿sí? Son otros medicamentos que también están en estudios. Pero el punto es que tengamos el concepto de que estas moléculas eh, agonistas de las incretinas son útiles para el control de la glucemia y control del peso. Eso es importante tener en cuenta. Los inhibidores de SLT2, perdón, los inhibidores de la glucosidasa, tenemos la acarbosa y la miglitol. Esto también se utiliza principalmente en forma de coadyuvante, ¿sí? Inhibiendo la absorción del carbohidrato. Uno de los principales efectos secundarios son las que ustedes ven aquí, son gastrointestinales prácticamente. Por supuesto, los inhibidores de SLT2, la APA, EMPA, CANA. En Panamá utilizamos principalmente la DAPA y la EMPA. Estos medicamentos, como su nombre lo indican, inhiben ese transportador, ese cotransportador de la glucosa y sodio que está en el túbulo proximal, principalmente en el segmento 1. En el segmento 1, el túbulo proximal inhibe esta reabsorción de glucosa y por lo tanto hay mayor glucosuria. Una manera de corroborar si ese paciente está tomando los medicamentos inhibidores SLT2 es que si existe o no glucosuria. ¿Sí? Entonces, este es el mecanismo de acción. Pero también sabemos que existen múltiples efectos pleiotrópicos. Recordemos, los efectos pleiotrópicos son efectos adicionales del medicamento, además de su mecanismo de acción. Uno de los efectos pleiotrópicos es que también me ayuda a proteger la parte renal, también me ayuda a proteger la parte cardíaca, porque el poder reductor de hemoglobina glicosilada por parte de los inhibidores SLT2 es pobre, es menos de 1%. Sin embargo, estos medicamentos han demostrado que a pesar de que disminuye pobremente la hemoglobina glicosilada, pueden prevenir o reducir las complicaciones cardiovasculares en estos pacientes, ¿no? Por los diferentes efectos pleiotrópicos. La insulina se puede dividir en generaciones, perdón, según su forma de acción, si es rápida, si es lenta o prolongada. Entonces, es importante conocer que tenemos las insulinas humanas, tenemos la rápida o la intermedia. Es importante tener en cuenta cuál es el tiempo de inicio de acción, cuál es el pico de acción, la duración. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Luego tenemos análogos de acción rápida, Lispro, Aspart, Glulicina. Hoy en día tenemos análogos de acción ultra rápida, porque estas de acción rápida, yo tengo que colocármelo
15 a 20 minutos antes del primer bocado de la comida, mientras que la acción ultra rápida yo me la puedo colocar justo antes de comer. No la tenemos en Panamá, obviamente, ¿no? Pero es básicamente la Luminef y la Fias. Son ambas eh, insulina ultra rápida que existe actualmente. Y tenemos las acciones prolongadas. Tenemos la primera generación, la Argina U100. Cuando dice U100 quiere decir que hay 100 unidades en un mililitro. Cuando dice U300, hay 300 unidades de insulina en un mililitro, porque existe también U500, que son mucho más concentradas para pacientes que son muy insulinoresistentes. ¿Ok? Entonces, tenemos la generación de la argina U100, tenemos la de Termir también. Estos son los picos, perdón, son inicio de acción. Estos medicamentos no tienen pico. La segunda generación tenemos de Glutec, insulina U300, tampoco tienen pico, son ultra prolongadas. Tenemos actualmente también insulina semanal, la iCodec, son insulinas semanales que, bueno, ya comienza a cambiar el panorama del tratamiento de la insulina, ¿no? Esta gráfica es muy informadora, donde nos dice cómo es el perfil de actuación de cada una de estas insulinas, ¿sí? Entonces vemos que, por ejemplo, las insulinas prolongadas no tienen pico, son planas, mientras que las acciones, las análogas rápidas, las NPH, las humanas, sí tienen pico. Así que es importante tener en cuenta, saber cuál es el tiempo de inicio de acción, el tiempo máximo y la duración. Por supuesto, los efectos secundarios de la insulina es la hipoglucemia, también el incremento de peso. Entonces, siempre cuando el paciente está con tratamiento con insulina, es importante preguntarle cómo lo utiliza, a dónde se utiliza, revisar dónde se funciona la insulina porque puede desarrollar lipohipertrofia o lipoatrofia que va a alterar la absorción o resultar en la liberación errática de la insulina si se coloca en sitios con estas afectaciones cutáneas. Este algoritmo lo vamos a saltar, este no está actualizado. Entonces, aquí básicamente lo que nos dice es que el tratamiento debe ser integral, donde ya desde 2018 la meta de tratamiento es prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida en cada uno de estos aspectos. Vamos a saltarnos aquí, esto ya lo mencionamos. Ahora, finalmente vamos a hablar un poco de la complicación. Vamos a saltarnos esta parte. Ya ustedes lo podrán leer por su cuenta. El monitoreo continuo de glucosa realmente no es lo más relevante del curso, pero es importante saberlo. Pero una cosa que sí me interesa que sepan son las complicaciones. Entonces, una de las principales complicaciones de la diabetes es la cetoacidosis diabética. Tenemos el estado hiperosmolar no cetóxico y, por supuesto, la hipoglucemia. La cetoacidosis diabética viene siendo una situación en la cual el cuerpo, a pesar de que tenga un elevado nivel de insulina, perdón, elevado nivel de glucosa, no puede obtener la energía a partir de la glucosa y por lo tanto va a comenzar a obtener energía a partir de los ácidos grasos. Sin embargo, cuando se metaboliza, los ácidos grasos comienzan a liberarse productos intermediarios, metabolitos intermediarios como la beta hidroxibutirato o la acetoacetato. Entonces, esto va a contribuir con la acidosis porque estos son metabolitos intermediarios acídicos. Y esto ocasiona la cetosis, incrementando la cetonemia y por lo tanto resultando en la acidosis, que es la acidosis metabólica, ¿no? Que es la que caracteriza la cetoacidosis. En el caso de cetoacidosis diabética hay insulinopenia absoluta, donde ya la insulina está depletada, mientras que en el estado hiperosmolar no cetóxico debe ser aquí. Entonces, existe también hiperglucemia, no puede obtener la
la fuente de energía a partir de la fuente de glucosa, pero hay cierta cantidad de insulinopenia. Este paciente, usualmente, ambos pacientes, ambas situaciones usualmente están eh, caracterizadas también por la deshidratación importante. Factores que pueden precipitar estas complicaciones es la falta de adherencia al tratamiento, eh, la omisión del tratamiento, las infecciones. Estos son los factores precipitantes más importantes. También existe otros factores como el descontrol de las enfermedades crónicas, como infarto, enfermedad cerebrovascular, el trauma, pancreatitis, entonces los medicamentos. Entonces la fisiopatología es que hay resistencia a la insulina y hay deficiencia ya sea absoluta o relativa de la insulina. Y cuando existe eso, bueno, el cuerpo trata de defenderse mediante el incremento de las hormonas contrarreguladoras. Se incrementa las catecolaminas, cortisol, glucagón, todo para incrementar los niveles de glucemia, ¿sí? Estos son hormonas que va a perpetuar, contribuir al incremento de glucemia y va a tratar de obtenerlo de donde sea para priorizarlo al cerebro, al corazón y lo va a sacar a nivel hepático, tejido adiposo, muscular, ¿no? Entonces se incrementa las hormonas contrarreguladoras, se disminuyen los niveles de glucemia. Aquí podemos verlo, absoluto. En este caso aquí sería cetoacidosis. En este caso aquí es el estado hiperosmolar no cetósico. Y en ambas situaciones existe incremento de las hormonas contrarreguladoras. Las manifestaciones clínicas es muy variada, es el gran simulador, es lo que se conoce. Y aquí esos son los criterios diagnósticos. Sí, criterios diagnósticos de la cetoacidosis, enfermedad hiperosmolar, no cetóxicas, la glucemia, el pH y la presencia de cetonas son los criterios diagnósticos y se puede desglosar en el caso de cetoacidosis si es leve, moderado o grave. ¿Sí? El diagnóstico diferencial es amplio. Ya ustedes lo leerán por su cuenta, pero existe una mnemotecnia que se llama MUDPILES para saber cuáles son las causas principales de acidosis metabólica con brecha aniónica incrementada, ¿sí? El anion gap o la brecha aniónica puede haber cetoacidosis, perdón, puede haber acidosis metabólica con brecha aniónica incrementada, que se aplica aquí la mnemotecnia Multiple, y puede haber acidosis metabólica con brecha aniónica estrecha o no incrementada, que generalmente son de causas renales. El tratamiento es, bueno, hay que mejorar la hidratación, reducir de manera gradual la glucosa. ¿Y cómo lo hacemos con la insulina? Cuando le damos insulina al paciente, el potasio tiende a disminuirse. Por lo tanto, siempre antes de iniciar la terapia con insulina, hay que verificar cómo está ese potasio. Porque si ese paciente está hipocalémico, hay que hay que corregir primero la hipocalemia y luego darle insulina. Porque si no, la hipocalemia, si se empeora o persiste, puede ocasionar arritmia. Y por supuesto, identificar factores precipitantes, ¿no? Aquí el algoritmo de cómo el manejo, los pilares viene siendo hidratación, la insulina, potasio y en algunos casos va a necesitar la terapia con bicarbonato. Y los criterios de resolución básicamente es la reversión de los criterios. Muy bien. Algunas de las complicaciones. Listo, entonces aquí ya la hipoglucemia, bueno, ya creo que me pasé de tiempo. Ok, le quité 4 minutos. Muy bien, ya entonces le faltaría la hipoglucemia y las complicaciones macrovasculares, que también ustedes lo pueden, ya lo leerán por su cuenta en la bibliografía que se les mandó. Eh, pero básicamente la forma de preguntar esto es en forma de casos clínicos. Eh, por ejemplo, tenemos un hombre de 17 años que vino por dolor abdominal. Entonces mencionamos que el dolor abdominal es
por ejemplo, en la manifestación clínica, en pacientes con diabetes, cetosis diabética usualmente tiene dolor abdominal y entonces hay que sospechar ya de salida, tenemos que tener en la cabeza que, bueno, para el paciente que es joven con dolor abdominal va a un cuarto de urgencias, probablemente tenga cetoacidosis diabéticas. Entonces, saber cuáles son los criterios diagnósticos, ¿no? Tiene una gasometría, tiene un pH menos de 7,3 con bicarbonato de más de bicarbonato menos de 13. Entonces yo quiero saber, bueno, cuál es el grado de cetoacidosis, o yo quiero saber cuál es el primer tratamiento de elección, y, o si no te pregunto, bueno, tiene el potasio bajo, entonces ¿cuál de las siguientes no se debe hacer primero? Entonces una de las cosas que no se debe hacer en primera instancia es darle insulina. Entonces es la manera de tratar de testear el conocimiento por esta parte. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Entonces, nos conectamos el siguiente lunes. Muchas gracias. Gracias, doctor.